Capítulo 3. Caminando en las sombras. Isabel Larios. La Navidad es una época de mucho gozo para mí. Recibo miles de tarjetas de amigos queridos de todo el mundo. Leo cada una de ellas. Pero las más preciosas para mí son las que escriben los niños. Ellos son tan abiertos, tan sinceros. Cuando un niño me dice, te amo, nunca dudo que realmente lo siente. Por eso, cuando recibí una pequeña y sencilla tarjeta de una dulce niñita mexicana americana que vive en California, supe que realmente sentía lo que escribía. Escribió para agradecerme por hacerle posible vivir otra Navidad. Lisa me agradecía porque podía verme. Pero yo sabía lo que ella quería decir. Y, Dios lo sabe, no fue Kathryn Kuhlman, fue Jesús. Lisa Larios estaba muriendo de cáncer óseo hasta que Jesús la sanó en el auditorio Shrine. La madre y el padre adoptivo de Lisa, Isabel y Javier Larios, vivían en un modesto complejo de apartamentos en Panorme City, California. Isabel nació en Los Ángeles, pero se crió en Guadalajara, México. Javier, que pasa gran parte de su tiempo trabajando con su caballete de pintor en su apartamento, es un respetado camarero en Casa Vega, uno de los restaurantes más elegantes de Sherman Oaks. Además de Lisa, tienen dos hijos más, Albert y Gina. Son solo los dolores del crecimiento, Lisa, dije mientras mi hija de 12 años se quejaba de dolor en la cadera derecha. Yo estaba sentada al borde de la cama, en la semioscuridad, frotándole la cadera y la espalda con linimento. Lisa crecía rápidamente. Ya tenía el cuerpo de una jovencita de 15 años y parecía la imagen viva de la salud. Pero aquí, en la penumbra de la noche, mientras frotaba su suave piel, sentí que este dolor en particular era algo más que esos dolores musculares normales que las niñas experimentan cuando están creciendo. Lisa también lo sentía. El miedo entró en el cuarto junto con el dolor. Mamá, prende la luz del cuarto cuando te vayas, susurró Lisa. No quiero estar aquí sola en la oscuridad. Javier se había ido a trabajar al restaurante. Los otros dos niños ya estaban durmiendo. Le di unas palmadas en la espalda y le arreglé el pijama. No hay nada que temer, dije. No me gustan las sombras, respondió ella, con su cabecita metida en la almohada. Me dan miedo. Prendí la luz del corredor y dejé la puerta de su habitación abierta. Por un momento me detuve en la puerta, mirándola. ¿De dónde había venido ese repentino temor? Lisa nunca había tenido miedo antes. Ahora yo podía sentirlo en todo el cuarto, como una red que descendía desde el techo y cubría toda la cama. ¿Era que Lisa sospechaba algo que yo no podía sentir? El día siguiente fue uno de esos extraños y hermosos que a veces se dan en la cuenca de Los Ángeles. Era el último día de marzo, y una fuerte lluvia justo antes del amanecer había lavado el aire, dejándolo claro y limpio. El sol brillaba con toda su fuerza, el cielo era azul radiante, y se podía ver claramente las montañas cubiertas de nieve sobre el horizonte, al este. Javier se había levantado para tomar el desayuno con los niños antes de que se fueran a la escuela. Después, él y yo fuimos a Van Nuys a hacer compras. Yo buscaba un suéter para Lisa, y Javier quería unas carbonillas para terminar un dibujo que estaba haciendo en su caballete. Cuando volvimos, poco antes del mediodía, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Lisa estaba adentro, echada sobre el sofá, llorando. Alarmado, Javier se arrodilló junto a ella y suavemente le quitó el cabello de sobre los ojos. ¿Qué pasa, Lisa?, preguntó con dulzura, y el sonido musical de su rico acento mexicano sonó en los oídos de la niña. Es la cadera, papá, sollozó ella. Empezó a dolerme mucho, así que un vecino me fue a buscar y me trajo de la escuela. Lisa me alcanzó una nota arrugada de una de las hermanas de la escuela Santa Isabel. Por favor, ocúpese de esto, Lisa tiene mucha dificultad para caminar. Creemos que debería consultar un médico. Javier asintió. Llama al doctor Koubne, dijo. No debemos esperar más. El doctor Kapner era un amigo de la familia. Nos había atendido antes, y siempre decía que Lisa era su paciente favorita. Su secretaria nos citó para el día siguiente por la tarde. El doctor sacó algunas radiografías y realizó un examen preliminar. Luego me llamó a su oficina. Señora Larios, esto puede ser una de varias cosas.
Tenemos que comenzar con las más obvias y empezar a trabajar con eso. Voy a hacer ingresar a Lisa en el hospital, donde podremos hacerle otros estudios. En el hospital comunal Van Nuys se le hicieron nuevos exámenes. Lisa trataba de ser valiente, pero estar constantemente dolorida, pasando la noche fuera de su casa, en un lugar extraño, rodeada por gente que no conocía, no era fácil para ella. Todas las mañanas yo llevaba a los niños a la escuela, y luego iba hacia el hospital, llorando durante todo el camino, preguntándome si la gente que pasaba a mi lado sabría del gran dolor que yo sentía. En el hospital, yo era todas sonrisas, pero solo era una máscara. Por dentro, estaba destrozada. Es posible que el dolor sea causado por un apéndice agrandado que esté presionando un nervio, dijo el médico. Vamos a extraer el apéndice y veremos si eso resuelve el problema. Pero el dolor continuó después de que Lisa volvió de la operación. Aparentemente nadie sabía qué hacer ahora. El 12 de mayo volvió a casa. Se suponía que debía caminar con muletas. Hubo más visitas al médico. Esto me deja perplejo, dijo el doctor Kapner al examinar las radiografías nuevamente. Creo que debemos consultar a un especialista. El doctor Hetleman, cirujano, era muy metódico. Ordenó tomar más radiografías y realizó un nuevo estudio él mismo. Que continúe usando las muletas durante una semana más, dijo. Tráigala otra vez el próximo jueves. A pesar de las muletas, el dolor era cada vez más fuerte. Dado que no podía ir a la escuela, Lisa vagaba por la casa con las muletas, llorando y tratando de parecer valiente. La mayor parte del tiempo la pasaba en cama. Al final de esa semana volvió al hospital, esta vez al Saint Joseph, de Burbank. Tendremos que operar de nuevo, dijo el doctor Hetleman. Hemos visto algo en las radiografías. Podría ser una bolsa de pus que causa presión. Pero también podría ser un tumor. Hay dos tipos de tumores, benignos y malignos. Si es un tumor benigno, no tendremos problemas. Si es maligno, podría llegar a ser muy serio. Aunque pertenecíamos a una iglesia católica romana, y nuestros hijos asistían a una escuela católica, ni Javier ni yo éramos muy religiosos. Rara vez íbamos a misa, y casi nunca nos confesábamos. Pero yo siempre me había sentido muy cerca de Jesús, y las tarjetitas que las compañeritas de escuela de Lisa le enviaban, diciendo que estaban rezando por ella, me ayudaron a mí también a volverme a Dios en oración. La noche anterior a la operación yo estaba en casa, sola, con Albert y Gina. Ellos se fueron a la cama temprano, y yo fui a mi dormitorio y me eché sobre la cama en la oscuridad. Parecía que todo mi mundo se hacía pedazos. Había llevado a Lisa en mi cuerpo durante 9 meses. Hubiera deseado morir en el parto para que ella pudiera vivir. La había cuidado, había estado con ella en las noches oscuras, había reído con ella, había corrido por el campo con ella, había llorado y orado por ella. Y ahora los médicos me decían que quizá muriera. Ya había llorado hasta no tener más lágrimas. Todo parecía tan inútil, tan fútil. Mientras estaba así en la cama, mirando las sombras en el techo, comencé a orar. Querido Señor, Lisa realmente no es mía, ¿no? Es tuya. Solo nos has dejado tenerla para criarla, alimentarla, educarla y amarla. Un día nos dejará, se casará y criará a sus propios hijos. Si quieres llevártela antes de que eso pase, yo te la devuelvo y te agradezco porque nos la has dejado este tiempo para bendecimos. Fue una oración simple, sin grandes emociones. Pero era sincera. Mientras seguía mirando las sombras, me adormecí. Soñé que estaba sentada en un pequeño cuarto oscuro. Javier estaba junto a mí, tomándome de la mano. Una puerta se abrió frente a nosotros, y por el pasillo se aproximaron 2 hombres vestidos con batas de las que usan los cirujanos. Uno de los médicos estaba llorando y no podía hablar. El otro se paró frente a nosotros y dijo, su hija está muy enferma. Tiene cáncer. Me desperté, sobresaltada. Era pasada la medianoche, y yo todavía estaba echada en la cama sin acostarme. La casa estaba en silencio. Solo la luz del corredor se filtraba en el dormitorio. Me levanté y fui a ver a los otros niños. Dormían tranquilamente. Fui hacia el living y me senté en el borde del sofá, en medio de la oscuridad. ¿Ese sueño era del diablo?
¿Estaba tratando de asustarme? ¿O era de Dios, para advertirme y prepararme? ¿Cómo saberlo? Cuando escuché los pasos de Javier en la escalera, me deslicé hacia nuestra habitación y me metí en la cama antes de que él entrara al cuarto. No quería que supiera cuán preocupada estaba. Lisa necesitaría encontrarnos fuertes a ambos al enfrentar la operación, a la mañana siguiente. Javier y yo nos sentamos, tomados de la mano, en la pequeña sala de espera junto a la sala de operaciones en el hospital. Era natural que ambos oráramos, y lo hicimos en silencio. Los médicos entraban para informar a otras personas que también estaban esperando. Su padre está muy bien. Ni siquiera tuvimos que operarlo. No tiene de qué preocuparse, su esposa está perfectamente. Puede llevarse a su hijo a casa esta tarde. A las 2 de la tarde miré y vi que venían 2 médicos por el largo pasillo. Uno de ellos era el doctor Kabner. Su rostro estaba gris. El otro era el doctor Hetleman. Javier se levantó de un salto y fue hacia ellos, pero yo me quedé sentada. Sabía lo que pasaría, y mis piernas parecían de goma. Era la misma escena que había vivido en mi sueño. Encontramos un tumor, dijo el doctor Hetleman. Es inoperable. Si hubiéramos cortado, tendríamos que haber amputado toda la pierna. ¿Es cáncer?, preguntó Javier. Temo que sí, respondió el médico. Está muy, muy mal. El hueso de su cadera es como manteca. Si tuviera una cuchara, podría haberlo sacado todo. La carne que rodea al hueso es como queso gruyere, llena de agujeros. El laboratorio ya ha hecho un análisis, y es el peor tipo de cáncer. Lo único que pudimos hacer fue coserla otra vez. No hubo nada que pudieran hacer, clamó Javier, con el rostro demacrado y ojeroso. Nada por ahora. Después de que se recupere de la operación, comenzaremos el tratamiento con cobalto. Hablaremos luego sobre eso. ¿Pero se pondrá bien, no es cierto?, preguntó Javier. El doctor Hetleman sacudió la cabeza. Lo único que puedo decir es que trataremos de prolongarle la vida. No puedo prometer nada más. Miré al doctor Kabner. Aunque no decía nada, su rostro expresaba todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lisa estaba muriendo, y ninguno de nosotros podía hacer nada al respecto. Yo se la había devuelto a Dios, y él había aceptado mi ofrecimiento. Los médicos acordaron que no deberíamos decirle nada a Lisa sobre su estado. 2 semanas después la trajimos nuevamente a casa en una silla de ruedas, decididos a darle el verano más feliz de su vida. El doctor Kabner no estuvo de acuerdo con nuestros planes de llevar a Lisa a unas largas vacaciones. Debemos comenzar el tratamiento de cobalto enseguida, dijo. Si firmamos la autorización y le permitimos hacer el tratamiento con radiación, pregunté, ¿qué puede prometernos? No podemos prometerle nada, respondió él. Pero nunca sabrá si ayudará, a menos que lo haga. ¿Qué pasará si no permitimos que le haga el tratamiento? No me agrada contestar preguntas como esa, dijo el doctor Kabner. Pero aún con el tratamiento, lo más que podemos ofrecerles es 6 meses. Y estará muy, muy, muy mal cuando muera. Prometí conversar del tema con Javier. Ambos sentíamos que sería cruel que Lisa debiera pasar sus últimos meses de vida sujeta a ese tratamiento de radiación. El 9 de junio Lisa ingresó al Hospital Pediátrico de Los Ángeles. Era el tercer hospital al que entraba en 3 meses. La doctora Higgins, que estaba a cargo de su caso, dijo que había 3 áreas en que podía extenderse el cáncer, al hígado, al pecho o al cerebro. Cualquiera podría ser fatal. Aparentemente, el cáncer se extiende rápidamente en los niños en edad de crecimiento, y la única forma de salvar su vida era por medio del tratamiento con cobalto y quimioterapia. Finalmente dimos nuestra autorización para que se le realizara el tratamiento preliminar, y comenzaron a colocarle una serie de inyecciones. Lisa reaccionó violentamente. Yo me sentaba con ella durante toda la noche, mientras ella vomitaba y preguntaba, «Mamá, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan enferma?» Era más de lo que yo podía soportar. Javier y yo conversamos nuevamente y decidimos que sus últimos días transcurrirían en nuestro hogar, con nosotros, en vez de en el hospital. La llevaríamos a casa. El capellán de la escuela a la que Lisa asistía se había enterado de su enfermedad y la visitaba todas las noches, llevándole la comunión.
Le comentamos nuestra decisión de interrumpir el tratamiento de cobalto. Él estuvo de acuerdo. Si ella está muriendo, debería pasar los últimos días de su vida lo más feliz que sea posible. Lisa no tiene absolutamente ninguna posibilidad de recuperación sin la terapia de radiación, objetó la doctora Higgins cuando le comunicamos nuestra decisión. Los otros médicos opinaban igual. Si se queda en el hospital, quizá podamos aprender algo que pueda ayudar a otra niñita dentro de 5 o 10 años. No me interesa que mi hija se convierta en un experimento médico, les dije con total honestidad. Solo quiero que se sane. ¿Pueden ustedes prometérmelo? Lo siento, señora Larios, dijeron los médicos. La medicina no puede prometerle nada. Al día siguiente nos llevamos a Lisa para que muriera en nuestro hogar. Pasamos el resto del verano tratando de hacerla feliz. Nos endeudamos mucho para llevarla de paseo por la costa, comprarle las cosas que quería, como grabadoras y otros objetos materiales. Pero todo parecía tan patéticamente vacío. No era bueno que estuviéramos sentados a su alrededor cubriéndola de regalos, esperando su muerte. Una tarde, a mediados de julio, alguien golpeó a la puerta de nuestro apartamento. La abrí y vi a nuestro vecino, un joven soltero llamado Bill Truitt, parado en el corredor. ¿Cómo está Lisa?, preguntó Bill. No está bien, contesté. Ha empeorado desde que la sacamos del hospital. Bill sonrió débilmente y me miró fijo a los ojos. Se pondrá bien, dijo con voz confiada. Me encogí de hombros. Espero que sí. No, usted no me ha comprendido, dijo seriamente. Ella se va a poner bien. ¿Alguna vez oyó usted hablar de Kathryn Kuhlman? Bueno, la he visto un par de veces en la TV, pero nunca le presté mucha atención. Este próximo domingo ella va a estar en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, dijo Bill. Quisiera llevar a Lisa a la reunión. Dudé por un momento. Realmente no conocía muy bien a Bill, y había oído decir que las reuniones en el Shrine eran muy prolongadas. Pero él insistió tanto que finalmente accedí a ir junto con Lisa y él, solo para sacármelo de encima. Después de decirle que iríamos, cerré la puerta y me recosté contra la mesa de la cocina. Javier estaba trabajando en un dibujo junto a la ventana, mirando al patio. Varios de sus dibujos estaban colgados en las paredes de nuestra casa. Yo sabía que él estaba interesado en desarrollar su talento, pero también sabía que la pintura era una forma de escape para él. Cuando estaba ocupado con sus dibujos, no tenía tiempo para pensar en Lisa. Observé su rostro, como tallado en piedra, concentrado en sus carbonillas. Sentí que las uñas se me clavaban en la mano al cerrar el puño tratando de detener las lágrimas. Javier estaba perdido en su arte. Bill sugería cosas extrañas. Pero yo era la madre de Lisa, y tenía que enfrentar la realidad. No podía aferrarme al arte para escapar, ni dejarme llevar por las tonterías que decía Bill sobre milagros. Yo tenía que enfrentar las cosas como eran. Lisa iba a morir. Bill volvió a la mañana siguiente y me recordó mi promesa de ir con él y Lisa al auditorio. Bill, no quiero apagar tu entusiasmo, dije, pero los médicos me han dicho que Lisa no puede curarse. Nadie puede hacer nada. Entonces veamos qué puede hacer Dios, dijo él sencillamente. Quise retroceder. Sentía que Bill me estaba presionando. Además, detestaba tener que levantarme temprano un domingo por la mañana y conducir por toda la ciudad solo para esperar en fila durante horas. Bill se negaba a desalentarse. Sé que ella será sanada. Mi madre está muy cerca de este ministerio. Conoce a muchas personas que fueron sanadas. Yo no tenía nada de fe. Solo agradecía que Lisa no supiera lo serio que era su estado. Aunque yo no lo sabía, Lisa sospechaba algo. Al menos sabía que su pierna no podía soportar su peso. Pocos días antes había visitado a una amiga en un apartamento cercano, al otro lado del pasillo, y trató de andar sin las muletas. Su cadera se dobló como una esponja mojada y cayó al piso. Aunque no sabía qué era, podía darse cuenta de que tenía algo muy mal en la cadera. El sábado por la tarde Bill volvió a golpear a la puerta. Recuerde, mañana es el día. Lisa recibirá un milagro. Muy bien, Bill, dije, cerrando la puerta.
pero por dentro sabía que no había forma de que sucediera. Ya no se producían milagros, al menos no para quienes eran como nosotros. Si había milagros, eran para los ricos, los piadosos, los santos de la iglesia. Nosotros éramos solamente unos pobres mexicanos católicos que ni siquiera íbamos muy seguido a misa. ¿Cómo podíamos esperar un milagro? Al día siguiente, 16 de julio, muy temprano por la mañana, Bill tocó a la puerta. «Déjame terminar el café», grité. Por dentro, deseaba que se fuera sin nosotras. Bill y su novia Cindy nos estaban esperando con una silla de ruedas. Ayudaron a Lisa a bajar las escaleras, luego rodearon la piscina, recorrieron la acera angosta y la metieron en el auto. Poco después salimos de la carretera Harbour hacia el sur, hacia Los Ángeles y el auditorio Shrine. Lisa estaba en la silla de ruedas, mientras yo esperaba apoyada sobre una vieja frazada contra la pared del auditorio Shrine, preguntándome cuándo abrirían las puertas. Todo esto parecía tan estúpido, pasar toda la mañana sentada en la acera, calcinándome bajo el sol, esperando por nada. Finalmente abrieron las puertas. Bill empujó la silla de Lisa hacia la sección reservada para sillas de ruedas y yo me senté junto a ella. Él y Cindy fueron a sentarse en otra parte del auditorio. Yo estaba maravillada por la cantidad de gente y la calidez, la amistad y el amor que sentía en ese lugar. La reunión comenzó con el coro cantando «Él me tocó». Kathryn Kuhlman, con un vestido blanco vaporoso, apareció en la plataforma. Lisa me tocó el brazo. «Mamá, si entrecierras los ojos al mirarla, verás un halo a su alrededor». Me encogí de hombros y no hice ningún intento por descubrir el halo. Entonces la señorita Kuhlman predicó un breve sermón al que ni siquiera presté atención. Yo sacudía la cabeza. Todo esto era muy lindo, pero, ¿por qué estábamos perdiendo el tiempo aquí? Entonces, sin aviso previo, comenzaron a suceder cosas. La señorita Kuhlman señalaba hacia el balcón. «Hay un hombre que está siendo sanado de cáncer ahora. Póngase de pie, señor, y acepte su sanidad». Me di vuelta y traté de mirar hacia arriba. Pero estaba muy lejos. Lo único que podía ver eran rostros que se perdían hacia atrás en la oscuridad. Pero al mismo tiempo parecía haber luz, no la clase de luz que puede verse, sino la que se siente. Estaba en todo el edificio. Luz y energía, como si hubiera pequeñas llamitas de fuego que danzaran de una cabeza a otra. Me sentí electrizada. La señorita Kuhlman seguía señalando otros lugares en el auditorio donde se estaban produciendo sanidades. Luego señaló al área donde estaban las sillas de ruedas, justo donde nosotras estábamos sentadas. «Hay un cáncer allí», dijo suavemente. «Párate y acepta tu sanidad». Miré a Lisa, pero ella no se movió. Por supuesto. ¿Cómo sabría que tenía cáncer? Nosotros no se lo habíamos dicho. Si yo le decía que la señorita Kuhlman le hablaba a ella, y si se ponía en pie, su cadera y su pierna podrían torcerse. ¿Qué debería hacer? La señorita Kuhlman sacudió la cabeza y se dirigió a otra sección, señalando nuevas sanidades en otras partes del auditorio. Mi corazón se detuvo. ¿Había pasado ya el tiempo de Lisa? ¿Sería demasiado tarde? Entonces la señorita Kuhlman volvió a mirar hacia nuestra sección, donde estábamos, señalando el lugar donde estábamos. «No puedo olvidarme de esto», dijo. «Alguien allí está siendo sanado de cáncer. Debes levantarte y aceptar tu sanidad». «Mamá», dijo Lisa, «siento caliente el estómago». No habíamos comido desde la mañana temprano, y comencé a buscar alguna golosina en mi bolso. «No, no es ese tipo de calor», dijo Lisa, rechazando la golosina. La señorita Kuhlman seguía señalando en dirección a nosotras. Miré a mi alrededor. No había nadie más de pie en nuestra área. Yo sabía que Lisa debía ser quien estaba siendo sanada, pero tenía miedo. ¿Qué sucedería si no era para ella? ¿Qué sucedería si se ponía de pie y caía? O, lo peor, ¿qué sucedería si era Lisa, y no se ponía en pie? Cuando pensaba que moriría de incertidumbre, de duda, Lisa se inclinó y me susurró, «Mamá, creo que voy a subir a la plataforma. Creo que estoy siendo sanada». «Haz lo que quieras», le dije, sintiéndome aliviada de que ella hubiera decidido por mí.
pero temía por ella cuando intentara caminar sin las muletas. Uno de los consejeros sintió que algo le estaba sucediendo a Lisa y se acercó a nosotras. «Creo que me siento mejor», le dijo Lisa. «Quiero subir a la plataforma». Él la ayudó a salir de la silla de ruedas. Contuve la respiración mientras ella se paraba. En un momento pensé que se desplomaría, pero repentinamente comprendí algo. Ese mismo fuego que yo había sentido que danzaba de una a otra cabeza, estaba ahora descansando en Lisa. Casi podía ver una nueva fortaleza fluyendo en su cuerpo. El consejero la ayudó a que se apoyara en él, y comenzaron a bajar por el pasillo. Lentamente al principio, luego con más seguridad, llegaron junto a la plataforma donde una mujer intercambió unas palabras con ellos. Bill Truitt se unió a ellos allí, y luego de una breve conversación, subieron a Lisa a la plataforma. La señorita Culmen escuchó mientras la mujer le daba algunos detalles. Luego se aproximó a Lisa. Lisa retrocedió un paso, y luego cayó al suelo. Contuve la respiración, pensando que su pierna había cedido. Pero Lisa se puso de pie nuevamente. «Dedico a esta niña al Señor Jesucristo», dijo la señorita Culmen, mientras Lisa permanecía de pie frente a ella, con el rostro bañado en lágrimas. «Ahora, veamos cómo caminas». Lisa comenzó a correr de un lado a otro del escenario, y todos empezaron a aplaudir, alabando a Dios. Entonces, como si los ángeles cantaran, el coro comenzó a entonar suavemente, «Aleluya, aleluya». «Quiero que esta sanidad sea verificada», dijo la señorita Culmen. «Quiero que vuelvas a ver a tu médico y le pidas que te haga un examen completo. Luego vuelve a la próxima reunión y testifica de lo que Dios ha hecho por ti». Miré de reojo a Bill. Estaba exultante, como si fuera su propia hermana la que hubiera sido sanada. Luego, yo aprendería que en la familia de Dios somos verdaderamente hermanos y hermanas. Pero en ese momento solo podía pensar en Lisa. Ella seguía corriendo de un lado a otro de la plataforma, aún rengueando un poco, pero pisando fuerte. Me mordí el labio. Sabía que su cadera era como manteca y cedería ante la más mínima presión, pero no sucedió. ¿Podría ser? ¿Había sido sanada? Tenía miedo de creer. Había sufrido una vez, y tanto, cuando el doctor nos había dicho que no había esperanza. Creer ahora, solo para descubrir después que era una falsa esperanza, sería más de lo que podría resistir. Era más seguro no creer nada. Javier salía para su trabajo cuando volvimos a casa. Le dijimos lo que había ocurrido. «Entonces comenzaremos a tener esperanzas», dijo. «Eso es algo que no tuvimos antes. Hemos tenido tanto amor por nuestra niñita. Ahora tenemos esperanzas. Tarde o temprano, quizá Dios nos dará la fe para aceptar esto maravilloso que está haciendo». Fueron las sabias palabras de mi maravilloso esposo. Bill y Cindy entraron con nosotras al apartamento. «Quítele las muletas», dijo Bill, cuando yo trataba de dárselas otra vez a Lisa. «¿Es que no comprende? Ella fue sanada». Durante el resto de la noche Lisa anduvo cojeando por el apartamento. Yo observaba cada uno de sus pasos, temiendo que pudiera caer. Pero no cayó. En realidad, parecía que se estaba poniendo cada vez más fuerte ante mis propios ojos. Al día siguiente lo primero que Javier preguntó fue, «¿Dónde está Lisa? ¿Cómo está?». Yo me había levantado más temprano, así que llevé a Javier hacia la ventana. «Mira», le dije, señalando hacia el patio. Allí estaba Lisa, andando en su bicicleta alrededor de la piscina, jugando con los demás niños del edificio. Cuando Javier se apartó de la ventana, su rostro estaba surcado por las lágrimas. Creyera yo o no, era lo mismo. Él sí creía. A la semana siguiente llevé a Lisa al hospital de niños. Luego de una serie de análisis de sangre y varias radiografías de la cadera y el pecho, el radiólogo dijo, «La llamaremos por teléfono cuando tengamos algo». Los ojos de Javier danzaban cuando me abrió la puerta del apartamento. «Bien», ¿qué dijeron? Le expliqué la situación y le dije que tendríamos que esperar. Él insistió en que llamara a la doctora Higgins. Estaba a punto de llamarla, me dijo la doctora cuando finalmente logré comunicarme con ella. Pero he estado en consulta con otros 7 médicos sobre el caso de Lisa. No sé qué decirle. Tragué saliva.
¿Quiere decir que algo anda mal? ¿Podría ser que esto fuera solo un cruel truco, que mis esperanzas hubieran surgido solo para ser hechas pedazos ahora? No sé cómo pudo haber sucedido, continuó la doctora, como si no me hubiera oído. Todos vemos lo mismo en las radiografías. El tumor se ha reducido muchísimo en vez de extenderse. Hay evidencias de curación. Por supuesto, ella no sabía nada sobre la reunión de Kathryn Kuhlman, pero había dicho, evidencias de curación. ¿Cuánto más sería necesario para que yo me convenciera de que Dios había tocado la vida de Lisa? Doctora, ¿tiene usted un minuto?, le dije. Quiero contarle algo. Sé que le resultará extraño, pero llevamos a Lisa a una reunión de Kathryn Kuhlman. Desde entonces ella camina sin muletas, corre, anda en bicicleta, nada y se comporta normalmente. Creemos que Dios la ha sanado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Quiero comprender bien esto, dijo finalmente la doctora. Usted no le ha estado dando ninguna medicación, ¿verdad? Ninguna, contesté. Usted se negó a que hiciera el tratamiento con cobalto y quimioterapia, ¿verdad? Sí, respondí. Nuevamente hubo un largo silencio. Bueno, puede ser que su cuerpo esté armando un cierto tipo de resistencia y echando fuera esto, lo cual no parece natural. O podría ser su Kathryn Kuhlman. Sea lo que fuere, el tumor está desapareciendo. Y hasta donde yo sé, es el primer caso en la historia de la medicina en que esto sucede. Yo estaba llorando. Recordaba haber leído, hacía ya tiempo, la historia de Tomás, en la Biblia. Él creyó que Jesús había sido levantado de los muertos cuando finalmente vio las marcas de los clavos en sus manos. ¿Cómo me parecía a él? Pero aún así, Dios había permitido que yo viera este milagro en mi hija. Le diré algo más, dijo la doctora Higgins suavemente. Todos se alegrarán mucho en hospital por lo que le ha sucedido a Lisa, porque este es un caso en el que habíamos perdido toda esperanza. Lisa ingresó nuevamente a la escuela en el otoño, sin muletas. Un mes después la llevé al médico. El tumor continuaba reduciéndose. Se estaba retirando. Lisa estaba casi normal. ¿Cómo se explica esto?, preguntaba yo. No tenemos explicación, dijo el médico. Nunca ha habido un caso de curación como este antes. Si le hubiéramos dado tratamiento con cobalto, y el tumor hubiera retrocedido, lo hubiéramos considerado un milagro de la medicina. Pero sin tratamiento alguno, bien, ¿qué podemos decir? Nuestro sacerdote, sin embargo, podía decir algo: Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Seguramente esto viene de él. Ahora que Lisa está completamente sana, muchos de nuestros amigos preguntan, ¿por qué sucedió todo esto? Creo que Dios permitió esta enfermedad en nuestras vidas para acercarnos más entre nosotros y acercarnos más a Él. En la Biblia encontré un relato que explica todo. Cierto día Jesús estaba caminando por una calle y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, ¿por qué es ciego este hombre? ¿Es porque él pecó, o porque pecaron sus padres? El maestro respondió: No, ninguna de las dos cosas. Él es ciego para que Dios pueda ser glorificado por medio de su sanidad. Entonces lo tocó, y el ciego pudo ver. Creo que Lisa llegó a estar tan enferma para que Dios pudiera glorificarse en su sanidad. Darle la gloria a Dios no es algo que se aprenda a través de los libros. Tiene que ser aprendido al caminar con Él por el valle de sombras. Si uno vive en la cima de la montaña todo el tiempo, se vuelve duro e insensible, sin reaccionar ante las cosas más delicadas de la vida. Solo en la sombra del valle crecen estos tiernos pastos. He estado muchas veces observando a Javier cuando dibuja. Le encanta usar carbonillas y mezclar sombras. El brillo del sol resalta los detalles, dice, pero las sombras son las que hacen resaltar el carácter. Solo cuando caminamos en sombras aprendimos a alabar a Dios por las pequeñas cosas. Fue entonces que aprendimos que Lisa no era realmente nuestra, sino de Dios. En los momentos más oscuros, la devolvimos al Padre Celestial. Allí, en el valle, descubrimos el secreto del renunciamiento. Pero cuando se la dimos, Él tuvo la misericordia de devolvérnosla, sanada. Lisa ya no teme a las sombras. Como nosotros, ha comprendido que aún en el valle, Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos confortan,
haciendo que nuestra copa rebose de su bondad y su misericordia. Capítulo 4. El día que la misericordia de Dios se hizo cargo. Richard O'Bellen, Ph.D., M.D. El Dr. Richard O'Bellen es un viejo amigo. Lo conocí cuando cantaba en nuestro coro en Pittsburgh, mientras trabajaba para lograr su doctorado en química orgánica en Carnegie. Luego de 2 años de estudios postdoctorado en la Universidad de Stanford, pasó a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, donde completó su doctorado en medicina en 3 años. Después de 1 año como interno y 2 de residencia en medicina interna, fue contratado por esta universidad como profesor ayudante de medicina, por lo cual debió repartir su tiempo entre la investigación del cáncer, la atención de sus pacientes y la enseñanza. Mientras trabajaba para lograr el doctorado en química en Carnegie, comencé a asistir a las reuniones de Kathryn Kuhlman, que se realizaban todos los viernes en el viejo auditorio Carnegie, al norte de Pittsburgh. Allí, por primera vez en mi vida, sentí el poder de Dios obrando mientras la gente se reunía para adorar. Poco después me ofrecí como voluntario para cantar en el coro, y allí conocí a Rose, que había crecido literalmente dentro del ministerio de la señorita Kuhlman. Rose y yo comenzamos a salir, nos enamoramos, y en abril de 1959 la señorita Kuhlman celebró nuestro matrimonio. 1 año después nació la pequeña Joanne. Rose tuvo un embarazo y un parto normal, pero cuando llevamos la niña a casa, notamos una gran magulladura en una de las nalgas. Le pregunté al doctor qué era eso, pero nos aseguró que no había nada que indicara que algo anduviera mal. Pero tanto mis padres como la hermana de Rose notaron algo extraño en él. Comportamiento de la beba. Era extremadamente nerviosa, demasiado, decía mi madre. Lloraba y gemía constantemente y no quería alimentarse, rechazaba la mamadera, vomitaba y gritaba si la movíamos mientras se la alimentaba. Además, notamos que una pierna estaba siempre doblada hacia el cuerpo, con la rodilla y el piecito girados hacia afuera, algunas veces en un ángulo de hasta 90 grados. Era imposible hacerle estirar las 2 piernecitas al mismo tiempo para ponerlas derechas. Cuando la llevamos nuevamente al médico de la familia, revisó sus piernas y caderas. Sí, verdaderamente hay algo que anda mal en la pierna derecha, dijo. No estoy seguro de qué es en este momento, pero esperemos un tiempo. Algunas veces estas cosas se arreglan solas. Esperamos varios meses, pero nada se arregló. En cambio, se puso peor. Joanne continuaba siendo muy nerviosa, y muchas veces lloraba cuando la tocábamos. Cuando tomaba su mamadera, frecuentemente paraba para llorar. Estos síntomas nos comunicaban que sufría fuertes dolores. Pero, ¿qué era? ¿Y dónde? Después de los 3 meses Joanne ya debería haber sido capaz de levantar su cabecita del colchón, pero no lo hacía. Cada vez más preocupados, la llevamos nuevamente al médico. Esta vez, luego de examinarla, el doctor me hizo señas de que me acercara a él. La pequeña Joanne estaba de espaldas sobre la camilla. El doctor tomó su piecito derecho en una mano y puso la otra bajo su rodilla. Luego comenzó a doblar lentamente el piecito hacia adentro. La niña gritó de dolor. La pierna no gira en lo más mínimo, dijo el doctor. Ahora mire esto. Suavemente comenzó a rotar la piernecita hacia afuera. Quedé boquiabierto y luego contuve la respiración mientras la piernita de mi hija giraba en su mano, no solo de arriba a abajo, sino en lo que fue casi una rotación completa de 360 grados. Solo cuando había terminado la rotación la beba comenzó a gemir de dolor. El doctor colocó cuidadosamente la piernecita en su posición original. Después me señaló los pliegues en la piel a lo largo de su muslo. Esta es una de las cosas que observa un médico, me dijo. Fíjese que hay 2 pliegues de este lado, pero solo uno en la otra pierna. Una criatura normal tendría los mismos pliegues en ambas piernas. Una diferencia como esta señala algún tipo de alternación interna, es decir, que hay algún defecto en la estructura de la cadera, la columna o la pierna. En este caso, estoy seguro de que se trata de la cadera. Rose tomó a la niña y la apretó contra sí. ¿Qué está tratando de decirnos, doctor?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. El doctor puso su mano sobre el hombro de Rose. No puedo decirlo con total seguridad, contestó, por eso quisiera que la examine un cirujano ortopédico.
Él podrá darnos un diagnóstico definitivo. Parece una cadera dislocada. Rose se sentó en la silla que estaba junto a la camilla, sosteniendo aún a la beba junto a su pecho. El médico siguió hablando, y en forma muy suave y amable, nos dijo que era lo que podíamos esperar. Joan posiblemente necesitara aparatos ortopédicos, quizá, incluso, un corsé. El tratamiento llevaría un largo tiempo, y aún así, no había un 100% de probabilidades de que se curara totalmente. Existía la posibilidad concreta de que fuera una lisiada durante toda su vida, y caminara siempre con impedimentos. Podría tener una pierna más corta que la otra, u otra clase de anormalidad. No deben esperar, dijo el médico. Llévenla a un cirujano ortopédico. Hicimos una cita con el cirujano para el lunes siguiente, y llevamos a Joan a casa. Esa noche, en casa, Rose y yo nos sentamos a hablar. Ambos estábamos destrozados, y no solo por la idea de tener una niña lisiada. Todo parecía muy injusto. No comprendo, le dije a Rose. Los dos estábamos molestos, sentados en nuestro pequeño living. Aquí estamos, tratando de servir al Señor, y Él deja que esto no suceda. Rose estaba callada, su bello rostro estaba tenso, los labios le temblaban un poco. Yo quería pararme, cruzar el cuarto, tomarla en mis brazos y consolarla. Pero estaba demasiado molesto en mi interior. No tenía nada para dar. Hemos estado diciéndoles a otras personas que creemos en la sanidad, exploté, y ahora tenemos una hija deforme. Si Dios permitió que tuviéramos una hija deforme, dijo finalmente Rose, seguramente espera que nos ocupemos de ella y la cuidemos. No discuto eso, dije amargamente. Amo a esta niña y haré todo lo posible para que sea sanada. Si no se sana, la criaremos y la amaremos toda la vida. Es que no parece justo. El mundo está lleno de gente que no ama a Dios, que ni siquiera lo conoce. Muchas de estas personas odian a Dios, pero tienen hijos normales. ¿Por qué tenemos nosotros que tener una hija deforme? Era una pregunta injusta. Yo sabía que Rose no tenía la respuesta, así como yo no la tenía. También sabía que la gente que cuestiona a Dios está mostrando su falta de fe. Estaba dándome cuenta de que no tenía ninguna fe, al menos no la clase de fe que creía que era necesaria para que nuestra hija se curara. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir a dictar clase, Rose se sentó al costado de la cama. Había estado despierta la mayor parte de la noche, cuidando a la beba, y su rostro mostraba las huellas de la falta de sueño. Dijo, dubitativa, hemos visto al Espíritu Santo hacer tantas cosas maravillosas en los cultos de la señorita Culmen. ¿No crees que tendríamos que llevar a Joan y tener fe en que Dios la sanará? Rose se había retirado del coro de la señorita Culmen justo antes de que la beba naciera, y aunque habíamos vuelto a ir a algunas de las reuniones, tanto en Pittsburgh como en Youngstown, Ohio, la vergüenza había hecho que no le contáramos a nadie sobre el estado de la niña. Solo mis padres y la hermana de Rose lo sabían. Con la pregunta de Rose dándome vueltas en la cabeza, me detuve frente al espejo durante largo tiempo, jugando con el nudo de mi corbata. ¿Fe? Acababa de darme cuenta de que no tenía ninguna fe, al menos, no la que se requería para que Joan fuera sanada. Pero recordaba algo que había escuchado decir a la señorita Culmen una y otra vez, haz todo lo que puedas. Entonces, cuando hayas llegado al fin de tus recursos, deja que Dios se haga cargo. Habíamos ido al médico. Los únicos recursos posibles eran los aparatos ortopédicos y una posible cirugía, sin garantía de que la niña se sanara. Rose tenía razón. Ahora era el momento de confiar por completo en Dios. El viernes por la mañana salimos del apartamento para llevar a la niña al culto de milagros en el auditorio Carnegie. Sentados en el auto, inclinamos nuestras cabezas para orar. Señor Jesús, tú has escrito en tu palabra que tenemos el privilegio de venir ante ti y pedirte que, en tu misericordia, toques el cuerpo de nuestra hijita. Pero no lo demandamos de ti, Señor. Ni siquiera lo reclamamos, porque aunque ya nos ha sido dado, sabemos que aún depende de tu misericordia. Simplemente te pedimos, Señor Jesús, que sanes a nuestra pequeña hija. Fue una oración muy sencilla, no de la clase que yo me había imaginado muchas veces que diría. En mi imaginación yo irrumpía ante el trono de gracia y le tiraba a
Dio sus promesas a la cara, demandándole que las cumpliera. Pero ahora, cara a cara con un problema que era más grande que nosotros, mayor que la ciencia médica, Rose y yo comprendíamos que lo único en que podíamos descansar era en la misericordia de Dios. El culto fue similar a los cientos de reuniones a las que ya habíamos asistido antes, solo que esta vez no estábamos simplemente como espectadores. Veníamos a esperar un milagro. Parecía que era uno de esos días en que la pequeña Joanne estaba especialmente incómoda. Varias veces gimió y gritó de dolor. No queríamos que molestara en el culto, por lo que nos quedamos en la parte de atrás del auditorio, mientras Rose la tenía en brazos. Cuando Joanne lloraba, Rose la llevaba al hall, y volvía cuando la niña se calmaba. Le habíamos dado nuestros asientos a otras personas y estábamos apoyados contra la pared del fondo del gran auditorio mientras se desarrollaba el culto de milagros. Joanne estaba envuelta en una manta, y de a ratos Rose levantaba un poco el borde y miraba. Creía que cuando Dios comenzara a obrar, ella vería algo. Casi al final del culto, algo sucedió. Desde que Joanne nació, los deditos de su pie derecho habían estado doblados firmemente hacia abajo. Ahora, mientras estábamos apoyados contra la pared, esos pequeños deditos rosados comenzaron a relajarse, hasta parecerse a los de cualquier niña sana de 4 meses de vida. Rose me codeó. Su rostro estaba radiante. Dios ha comenzado a obrar, dijo. Su presencia está sobre la niña. Voy a la plataforma. Estaba decidida, y vi que sería inútil tratar de detenerla. Comenzamos a avanzar por el pasillo. Yo esperaba que en cualquier momento algún ujier nos detuviera, ya que tenían estrictas órdenes de evitar que cualquier persona bajara, a menos que algún consejero hubiera hablado con ella antes. Pero no había ningún ujier cerca. Seguimos bajando por el pasillo. Mientras caminábamos, la señorita Culmen bajó de la plataforma y se aproximó a nosotros. Nos encontramos en el centro del auditorio. Rose, dijo, mirando sorprendida a mi esposa. ¿Le pasa algo malo a la niña? Rose trató de hablar, se atragantó, y trató nuevamente. Sí, señorita Culmen. Tiene una cadera dislocada desde que nació. La señorita Culmen sacudió la cabeza, asombrada. ¿Por qué no me dijiste? Se interrumpió y volviéndose al auditorio atestado de gente, dijo, quiero que todos se pongan de pie y comiencen a orar. Dios va a sanar a esta preciosa criatura. Rose le quitó la manta a Joanne y le extendió hacia la señorita Culmen. En todo el lugar la gente estaba de pie, con los ojos cerrados, orando. Yo también oraba, pero tenía los ojos abiertos. Quería ver lo que sucedía. Observé cuidadosamente. La señorita Culmen extendió sus dedos sensibles y tocó los deditos de Joanne muy suavemente. No tiró. Ni siquiera cerró los dedos. Solo la tocó ligeramente y comenzó a orar. Maravilloso Jesús, toca a esta preciosa beba, lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Esa piernita, torcida en forma tan grotesca hacia la derecha, comenzó a enderezarse. Giró lentamente hasta que los deditos quedaron apuntando hacia arriba, como los del otro pie. Todo parecía perfectamente natural. Pero yo sabía que lo que estaba viendo era imposible. Alguna fuerza exterior estaba moviendo esa pierna. Pero la señorita Culmen no lo había hecho. Rose, con los ojos cerrados y el rostro elevado hacia el cielo, no lo había hecho. Y por supuesto, la pequeña Joanne no lo había hecho. ¿Quién podía haberlo hecho, entonces, sino Dios? Mantuve los ojos fijos en la piernita que descansaba en posición natural, y supe que la sanidad era total. Gracias, Señor, repetí una y otra vez en silencio. Gracias. La señorita Culmen dejó de orar, y todos se sentaron. Rose envolvió a la niña en la manta, y comenzamos a volver a la parte de atrás del auditorio. ¿Lo viste?, le susurré cuando llegamos atrás. ¿Ver qué?, preguntó Rose. Estaba orando. Tú no. Yo también estaba orando, pero con los ojos abiertos. ¿No lo sentiste? ¿Sentir qué? Rose me miraba intrigada. La pierna de Joanne, su pie. Vi cómo se movía su pierna. Se enderezó. Vi cuando fue sanada. Estaba tan entusiasmado que apenas podía controlarme para no gritar. Rose abrió mucho los ojos, y el gozo se reflejó en su rostro.
Jesús, susurró. Oh, Jesús, gracias. Empujamos la puerta vaivén y casi corrimos al hall. Allí quitamos la manta y observamos las piernecitas de Joan. Estaban perfectas. La piernita derecha ya no estaba doblada hacia adentro como antes. El piecito derecho ya no estaba doblado hacia afuera. Ambas piernas estaban derechas, y los pies estaban bien colocados. Vamos a casa, dije. Quiero pasar el resto del día alabando a Dios. No solo pasamos el resto del día alabando al Señor, sino también la mayor parte de la noche. Después de la cena, que la beba tomó sin problemas, la acostamos boca abajo en la cuna. Nos quedamos tomados de la mano junto a la cuna y la observamos. Por primera vez en su vida Joan levantó la cabeza del colchón y miró a su alrededor. Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la madrugada, observándola. Se dormía, luego despertaba, hacía gorgoritos, gorjeaba y volvía a dormirse. Era como si estuviera compensando el tiempo perdido en que su vida no había estado llena de gozo. A la mañana siguiente aún podíamos ver la perfecta sanidad obrada en sus piernas. Yo podía manipularla sin problemas. La única ocasión en que lloró fue cuando quise torcérsela hacia afuera, como había podido hacer el día anterior. Nuestra Joan era perfectamente normal. La única diferencia entre sus piernitas era que una tenía un pliegue en la piel, y la otra dos, un recordatorio de que había tenido algo mal en su estructura. Al lunes siguiente fuimos a la cita con el cirujano ortopédico. Él miró a la niña y leyó lo que había anotado nuestro médico de familia. ¿Para qué los envió su médico aquí?, preguntó mientras tiraba de las piernas de Joan. Él creía que la cadera derecha estaba dislocada, dije. El médico la examinó cuidadosamente una vez más, y sacudió la cabeza. No lo entiendo. Esta niña no tiene nada mal. Su pierna izquierda se tuerce un poco, pero eso no es anormal. Ustedes no me necesitan. Para mí, esta niña está perfectamente bien. Nosotros estábamos encantados de escuchar la confirmación de su sanidad en boca de un médico. Y ahora Joan comía normalmente, ya no paraba para llorar. El viernes, justo una semana después de que Joan fuera sanada, volvimos a ver al médico de la familia. Nos preguntó qué había sucedido y por qué habíamos vuelto tan pronto. Le contamos toda la historia, sin omitir detalle. Durante todo el relato el doctor ni siquiera parpadeó, sino que siguió examinando a Joan y tomando notas. Le dijimos lo que había dicho el otro médico. Él trataba de hacerle girar la pierna, para adelante y atrás, para un lado y para el otro, el mismo examen que le había hecho la semana anterior. Con una seña le indicó a Rose que su examen había concluido y que podía vestir a Joan. Luego se sentó y se echó hacia atrás. Bueno, los niños cambian, dijo. Y luego agregó, pero no tan rápido. Esto tuvo que ser de Dios. Nosotros estábamos extasiados de gozo. La sanidad era completa, y hasta el médico le daba la gloria a Dios. Ahora, años más tarde, formo parte del staff de uno de los centros médicos más importantes del mundo. Y como tal, no veo ningún conflicto entre la medicina y la curación espiritual. El médico no sana. Puede prescribir un medicamento, pero ese medicamento no cambia los órganos, solo mejora la forma en que estos funcionan. Toda sanidad viene de Dios. Los cirujanos pueden cortar los tejidos o las células enfermas, lo cual algunas veces permite que el organismo se cure más rápidamente. Pero ningún cirujano puede entrar al cuerpo y sanar. Él solo cose el cuerpo después de terminar su trabajo. Es Dios el que sana. Dios nos ha provisto de una gran cantidad de maravillosos medicamentos, técnicas quirúrgicas, ortopédicas, la capacidad de cuidar a los enfermos, y el cristiano tiene el beneficio adicional de poder mirar más allá de lo que puede hacer el médico, y ver lo que Dios puede hacer. Algunos de mis colegas médicos sinceramente creen que esto no es así. Otros, igualmente sinceros, van más allá y niegan la existencia de Dios. Pero cuando enfrentan el hecho de que algunos de sus pacientes, incurables, son sanados, cuando se vuelven a Dios, se quedan desconcertados. Para algunos puede parecer extraño que un hombre de ciencia, dedicado a ser intelectualmente honesto, pueda ignorar esta manera de curar. Pero las cosas del espíritu no son como las de la mente natural. En realidad, la mente natural es enemiga de la espiritual.
Cualquier persona, aun un científico muy capacitado, que no quiere enfrentar el hecho de que está en rebeldía contra Dios y necesita a Jesucristo, hará cualquier cosa por anular el mensaje de salvación de Dios. Lo mismo sucede con el reconocimiento del poder de Dios para sanar. Sin embargo, aquellos que sinceramente desean llegar al conocimiento de toda la verdad, finalmente llegarán a Jesucristo, en quien, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. No fue sino en los últimos años, después de unirme al cuerpo de profesores de la Universidad Johns Hopkins como ayudante de cátedra en medicina, que comencé a apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios al sanar a la pequeña Joanne. No fue mi fe, ni la de Rose, la que hizo que esto sucediera. Ninguno de nosotros tenía la clase de fe necesaria para reclamar la sanidad. Fue la misericordia de Dios, su favor inmerecido. Cuando fuimos a esa reunión teníamos razones para esperar un milagro. Habíamos visto a muchos otros que fueron sanados y, por supuesto, sabíamos que Dios ama a los niños. Pero aún así, no teníamos la fe que creíamos que era necesaria para que un milagro así se produjera. Pero sentimos que teníamos que darle a Dios la oportunidad de tocar a nuestra hija dejándosela a Él. Y cuando se la dejamos, la alcanzó, la tomó y la sanó. Por medio de este milagro aprendí la diferencia entre la fe en Dios, que la mayoría de nosotros tenemos, y la fe de Dios, la misma clase de fe que Dios tiene, que es un don del Espíritu Santo. La fe en Dios nos permite creer que Dios hará algo maravilloso. Pero a menos que tengamos la fe de Dios, debemos hacer todo lo humanamente posible primero, creyendo que quizá Dios quiera obrar por medio de la ciencia médica, y dejar el resto en sus misericordiosas manos. Muchas personas tratan de obligar a Dios a que haga algo, viniendo a su presencia y casi demandando que actúe. Algunas veces Dios honra tales demandas, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo conmovemos. Pero yo me siento mucho más seguro dependiendo de su gracia y su misericordia para satisfacer todas mis necesidades. Muchas veces me pregunté si muchas de las sanidades que había visto no serían psicosomáticas. A partir de un estudio básico de la naturaleza humana, sabía que algunas probablemente lo fueran. Pero una beba de 4 meses de vida no sabe lo suficiente como para tener una sanidad psicosomática. Lo que vimos ese día en el pasillo del Auditorio Carnegie no fue un proceso mental, fue puramente físico. Y fue instantáneo. No hay términos médicos que puedan describirlo, a excepción de la palabra milagro. Constantemente me preguntan, ¿por qué tiene esta imperfección? ¿Esta deformidad? ¿Por qué Dios permite la enfermedad en las personas, especialmente en los cristianos? ¿Por qué tuvo Joanne esa imperfección? Son preguntas inquietantes, sobre todo para un médico. Realmente, no tengo la respuesta. Pero, en lo que a Joanne concierne, estoy absolutamente convencido ahora, aunque no lo estuviera entonces, de que Dios permitió que sufriera esta deformidad en particular para que su sanidad fuera un testimonio de Él. Sentimos que si Dios podía confiarnos una niña lisiada, tenía algo más grande que quería confiarnos, el testimonio de su poder para sanar.